Nosotros lo basamos todo en la inversión multiactivo, que es básicamente invertir, pero no apostando únicamente o no centrándonos únicamente en un solo tipo de activo, sino en combinar los activos de manera pues más o menos inteligente y adaptada un poco a cada persona. Los medios a veces nos vuelven locos. Totalmente. Un día es sube el IBEX un no sé qué, al día siguiente baja el IBEX un no sé cuánto, al día siguiente sube y claro, es que todos los días sube y baja. Has dicho dos cosas para aumentar la capacidad de inversión, el ahorro y generar más ingresos. ¿Cuál de las dos es más importante? Oye, si no tienes criterio, cualquiera te la va a colar. Es no sé qué, es complicado. No es complicado, pero claro, es que es como si te metes a operar un helicóptero y no te has leído ni el manual de instrucciones. Pues es que te la vas a pegar. La deuda pública no tiene una solución fácil. Y no hay, como te decía antes, incentivos políticos para reducirla. ¿Cuál es la única manera de pagar eso? Pues imprimiendo más dinero para devaluar, digamos, el valor total de esa deuda, lo cual hace que el resto de activos valgan más. Tú vas a ser padre próximamente. ¿Cómo hacemos que esos niños empiecen a invertir jóvenes? La libertad financiera no es tan difícil como la gente parece. Todo el mundo podría llegar a tener, si hace las cosas bien y empieza pronto, a tener un patrimonio de 1, 2, 3 millones. Muy buenas, bienvenidos a todos, un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Richard Gracia. Richard es empresario, es inversor y viene a contarnos un poquito sobre la tan deseada libertad financiera, si existe, si no existe. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de negocios, pero para los que no conozcan, Richard, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo has llegado a dedicarte a eso? Explícanos. Bueno, fenomenal, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, que espero que lo pasemos bien y que aprendamos mucho hoy. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Pues la verdad que no te sabría decir muy bien, pero lo que sí que te puedo decir es que soy una persona súper inquieta. Yo muchas veces me defino casi más como un aprendedor, ¿no? Me ha gustado conocer, soy una persona muy curiosa. Y entonces, dos de mis grandes pasiones han sido el emprendimiento o las empresas y la inversión, ¿no? Y llevo ya pues más de 20 años invirtiendo, prácticamente desde los 21, que tengo ahora 42. Y luego también pues me he montado más de 10 empresas a lo largo de los últimos casi 15 años y la verdad es que son esas dos pasiones las que me han ido un poco haciendo aprender, ¿no?, sobre este mundo en general, digamos, del dinero, ¿no?, que sería un poco como el punto en común de esos dos mundos. 10 empresas, dices. Bueno, 10 es lo que he montado a lo largo de estos años. Algunas las he vendido, otras las he cerrado y otras las conservo. ¿De qué eran o por qué las creaste? ¿Para qué necesidad solventaban? La primera de todas es como la más especial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era un marketplace inicialmente de servicios. Ya sabes que en la jerga del emprendimiento se habla de pivotar. Por eso digo inicialmente. Nosotros lo que hacíamos era como una especie de Cabify, Airbnb, Globo, pero de servicios de todo tipo. Oye, que necesitabas un manitas, que necesitabas una chica para cuidar a los niños, que querías alguien con el que te ayudas en la casa, que cualquier tipo de servicio, ¿vale? Luego es verdad que lo fuimos poco a poco cerrando y centralizando, más en el tema de labores del hogar, porque era lo que más nos pedía la gente y cuidado de personas. Y de hecho estuvimos en lanzadera con esa empresa, nos invirtió Juan Roch más de 1 millón de euros. La verdad que fue un viaje espectacular. Finalmente la tuvimos que cerrar porque, bueno, pues teníamos conflictos con el modelo de negocio. Nosotros nos posicionábamos como una empresa de intermediación. Nosotros, oye, pues teníamos unos clientes y teníamos unos proveedores de servicios con una especie de páginas amarillas 2.0. En este caso, pues bueno, la Seguridad Social quería que contratásemos a las 30.000 personas que estaban registradas en la plataforma, lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno, en este caso Juan Roch no quería ir a juicio contra la Seguridad Social por temas mediáticos, por temas tal, y esa pues la acabamos cerrando. Y eso fue, dices que vas invirtiendo desde los 21. ¿Esas empresas que montas las haces antes o después de...? Porque trabajas también por cuenta ajena. Sí, primero estuve trabajando bastante por cuenta ajena. Trabajé en Monitor Deloitte, que era una de las... Bueno, primero era Monitor, luego la compró Deloitte, una de las 5 mejores consultoras estratégicas del mundo. Estuve también en Fersolar, que era una empresa de energía solar, que cotiza en el Nasdaq. Y bueno, estuve trabajando por cuenta ajena y a los 28, que es aproximadamente en 2012 creo que fue, es cuando dejé esa empresa para montármelo por mi cuenta. Y estuvimos pues desde el 12 aproximadamente, 11-12, hasta el 2015 con esa empresa. Luego pues
a partir de ahí he estado en otras empresas, he montado en empresas, he trabajado una temporada también en Cabify como director general, estuve en otra empresa como también director y ya finalmente pues ya me centré en la parte de emprender y de invertir, que es lo que me gustaba. Todo eso que dices y lo que la palabra que has dicho de aprendedor, todas las funciones o trabajos que me estás diciendo no tienen en principio nada que ver con tus estudios iniciales, ¿no? No, yo soy ingeniero, pero es verdad que después de haber hecho 2 carreras, una de ingeniería en España y otra en Escocia, trabajé en prácticas como ingeniero y me desencanté un poco de lo que era el trabajo de ingeniero, que era el trabajo de ingeniero real versus lo que yo me imaginaba. A mí me gustaba el concepto de ingeniero romántico, pues, por decirlo de alguna manera, tipo Leonardo da Vinci, ¿no? De crear esas máquinas, esos inventos. Y luego al final, pues cuando me puse a trabajar, claro, te ponían a trabajar, a desarrollar el código para una parte, en este caso en concreto, por ejemplo, un ejemplo real, era desarrollar parte del código para, utilizando unos sensores LED, activar y desactivar los limpiaparabrisas en función de la lluvia, de la luminosidad, de no sé qué, de no sé cuántos. Claro, era como muy nicho, muy... A mí no me gustaba trabajar en la tuerca que va en el tornillo, que va en la rueda. Yo quería diseñar el coche, ¿no? Y es verdad que eso no era lo que me encontré y pivoté, ¿no? Hacia más la parte un poco de empresa donde tenía una visión más amplia. Vale, visto un poquito el recorrido, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Qué haces ahora? Bueno, pues ahora tengo mis empresas y sigo invirtiendo, porque al final creo que el invertir lo debería hacer todo el mundo, ¿no? Obviamente yo ya invierto a otra escala, porque también lo hago a través de mis empresas y, por ejemplo, el año pasado pues invertimos 3,5 millones de euros en inmobiliario, ¿vale? O sea que mis propias empresas, una de ellas es justo de inversión inmobiliaria. Luego tengo otras empresas, una holding, pues con la que invierto en todo tipo de activos, ¿no? Entonces depende, ¿no? Pero, y luego tengo la empresa, digamos, principal a día de hoy, la más mediática, por la que me conoce todo el mundo, que es la academia de El Método Rico, que lleva el nombre ¿Del libro? que le pusimos al libro, correcto. Y con esa ¿Fue academia... antes el libro o la academia? Lo primero fue el libro. Lo primero fue el libro. De hecho, la academia surgió a raíz del libro. Mi intención no era montar una academia. Publicamos el libro en 2020 y durante prácticamente un año me pasé diciendo que no a un montón de gente que me venía pidiendo ayuda, formación, asesoramiento, cualquier cosa, ¿no? Y decía, no, es que yo tengo otras 2 empresas que no se dedican a esto. Una era de gestión de habitaciones, de alquiler por habitaciones, y la otra era más inmobiliaria, patrimonialista a largo plazo, en la que comprábamos inmuebles, los alquilábamos más a largo plazo. Y yo estaba con esas 2 empresas. Pero claro, después de un año de decirle que no a cientos de personas, dije, tío, Estoy como perdiendo algo. emprendedor estás haciendo un poco el canelo, ¿sabes? Y al final dijimos, bueno, pues vamos a montar una academia para dar servicio a esta gente que nos está pidiendo ayuda, porque hay demanda. Y efectivamente, pues ha crecido muchísimo la academia y ya han pasado por el programa más premium, ¿no? Nuestro book insignia, más de 3.000 personas. ¿Qué enseñáis en la academia? Nosotros lo basamos todo en la inversión multiactivo, que es básicamente invertir, pero no apostando únicamente o no centrándonos únicamente en un solo tipo de activo, como podría ser las acciones o el oro o Bitcoin, sino en combinar los activos de manera pues más o menos inteligente y adaptada un poco a cada persona para que tengas una, digamos, cartera pues más resiliente y con una rentabilidad mejor, considerando, ¿no?, la volatilidad, el riesgo, etcétera, una cartera un poco más optimizada. ¿Ahí es donde enseñáis la deseada libertad financiera? Bueno, nosotros te ayudamos a trazar un plan, ¿vale? Al final la libertad financiera no es tan difícil como la gente parece. Si haces las cosas bien es que cualquier persona casi podría conseguirlo. Quiero decir, ¿por qué? Vamos a dar un paso atrás. Para empezar, ¿qué es la libertad financiera, no? La libertad financiera, hay niveles de libertad financiera, pero es básicamente conseguir que los ingresos que no provienen de tu trabajo, ¿vale?, cubran tus gastos de vida, ¿vale? Una persona, pongamos, que tiene unos ingresos justos, ¿vale?, en realidad tiene una gran ventaja, que es que tendrá unos gastos justos, Necesita menos. ¿vale? Entonces, si tú, pongamos el ejemplo, ¿no? Por poner en concreto, un salario medio en España. Oye, 1.800 euros al mes, ¿vale? Si lo haces medianamente bien y no te gastas todo lo que ganas, que es lo que deberías, pues a lo mejor tienes unos gastos de 1.500 euros al mes. Vale. ¿Qué necesitas para conseguir la libertad financiera con 1.500 euros al mes? Pues no mucho. En realidad, con que compres 2 inmuebles de inversión y tengas paciencia, eso
obviamente lo puedes hacer mejor o peor, luego entraríamos en la velocidad, en otra serie de cosas, pero al cabo de un tiempo, si además utilizas pues parte del capital extra para ir acelerando los pagos, hay estrategias, ¿vale? Podríamos ver la manera más interesante, pero esos 2 pisos, cuando acabes de esos 2 pisos de pagar, te van a estar dando el equivalente fácil de 1.600, 1.800 euros al mes, 1.900, 2.000, ¿vale? Obviamente indexada la inflación, tus gastos también se indexarán, ¿vale? Pero ya está, con 2 pisos, 3 pisos lo tienes. Que eres una persona que tienes unos ingresos mucho más altos y dices, ya, pero es que yo necesitaría 5.000 euros al mes. Pues seguramente también ganarás más. Entonces podemos trazar un plan más agresivo, conseguir invertir en más cosas, hacer otra serie de cosas y también se puede conseguir la libertad financiera. Pongo el ejemplo de los pisos porque es como más sencillo, más entendible, pero bueno, obviamente esto luego puedes hacer mil variantes. Tirar de la cartera esta multiactivos que me estás hablando, Eso ¿no? es, de invertir en varias opciones. ¿Cualquiera puede entrar en tu academia? Bueno, no exactamente cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos asegurar de que puedas realmente sacarle partido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues nosotros buscamos una persona que esté en una situación en la que, pues oye, si hace la formación le podamos ayudar o a aumentar su capacidad de ahorro e inversión, que ese es uno de los programas que tenemos principales, ¿no? O una primera parte del programa, que es decir, oye, si quieres de verdad acelerar tu camino hacia la libertad financiera, invirtiendo 50 euros al mes no va a ser muy lejos. Invirtiendo 100 euros al mes no va a ser muy lejos. Te va a salir más a cuenta. Primero, aumentar esa capacidad de ahorro e inversión, bien sea aumentando ingresos o reduciendo gastos, que ponerte a invertir en cosas ultra mega locas para intentar conseguir una rentabilidad mucho más alta, porque eso suele ser receta para pegártela y perder todo tu dinero. Entonces, primero trabajamos con esa parte y o si ya la persona viene con una buena capacidad de ahorro e inversión, pues ya trabajamos en una estrategia de inversión multiactivo personalizada. Pero en cualquier caso, lo más importante es que la persona tenga claro, y esta es la parte clave, que tiene que generarse o crearse cierto criterio. Nosotros lo que buscamos sobre todo no es que tú te conviertas en un inversor experto, ni profesional, ni que hagas cosas muy locas. Lo que tienes que entender es que, oye, si no tienes criterio, cualquiera te la va a colar. Me da igual si es el del banco, si es el asesor financiero de turno, Sí, si es uno el primo, que el está por amigo, el ahí. cuñado, cual sea, ¿vale? Y o te van a colar una inversión que es una patata y no te va a dar una buena rentabilidad, pero tú no lo sabes, o peor aún, vas a caer en una estafa, porque esto también puede pasar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es que gente que entienda que necesitan un criterio mínimo, que es lo que nosotros le ayudamos un poco a generar, ese criterio, esa cartera, ese tal. Luego, a partir de aquí, hay 1.000 rutas, hay 1.000 caminos, hay 1.000 maneras de hacerlo y que todas pueden ser buenas Válidas. y válidas y demás, depende de tu situación, tus objetivos, tus plazos, mil cosas. Entonces, el tema es ese, ¿no? Es decir, oye, no, yo es que quiero que me lo hagan todo. Bueno, pues entonces lo que estás buscando no es un programa como el nuestro, en el que nosotros nos sentamos contigo, sí, pero te ayudamos a crear ese criterio. Y nosotros no somos asesores, no te decimos, mira, no te preocupes, haz esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es darte los peces, pero no te No te enseñan a enseño a pescar. pescar. Nosotros justamente lo que hacemos es lo contrario. Es decir, oye, yo te enseño a pescar. Te digo en qué zonas hay más peces, qué zona es mejor para pescar, qué no sé qué, no sé cuántos, y luego te ayudo que tengas todo para que tú puedas ir a pescar. Es más que luego incluso si una vez que hayamos hecho eso y ahora sí eres un tío muy ocupado, te podemos ayudar a simplificarlo al máximo o para que te delegarlo o para que te lo hagan otros o para cualquier cosa, ¿no? Pero ten primero ese criterio. Es que si no te la van a colar. Entonces, por lo que entiendo es algo más quizá de mentalidad que tecnicismos, ¿no? Económicos o de finanzas. No, son las dos cosas. Quiero decir, hay un poco, tenemos de los 10, 12 módulos que tenemos, no depende de qué formación cojas y demás, pero hay uno que es de mentalidad. Pero luego hay otros que son de gestión del dinero, de aumentar ingresos, de reducir gastos, y luego otros 7 que son de diferentes tipos de activos, estrategias de inversión, etcétera. Entonces sí que hay una parte muy fuerte de eso, pero a lo que voy es que eso, sin otras cosas, se queda cojo, ¿vale? Entonces, necesitas un poco el conjunto, porque si no, en mi experiencia, tú puedes saber, yo qué sé, imagínate, qué es un fondo indexado o qué es una cartera indexada. Pero no vale con eso, tienes que entender cómo funciona, cuál es la volatilidad, qué tienes que hacer en momentos de subida, en momentos de bajada, cómo gestionar esas emociones, ¿no? Porque el problema es que
ahora mismo con la guerra de Irán, ¡guau! Tal, no sé qué, los medios a veces nos vuelven locos. Totalmente. Si tú lees las noticias económicas, yo lo leo porque estoy en el sector y aparte me gusta. Tío, un día es, sube el IBEX un no sé qué, al día siguiente baja el IBEX un no sé cuánto, al día siguiente sube. Claro, es que todos los días sube y baja, pero estamos hablando de un 1% arriba, 1% abajo. ¿Qué más da, tío? Eso es Tengo ruido. un ejemplo ahí muy claro. Bueno, la semana pasada, en Semana Santa, estuve al pueblo, tal, unos amigos allí toda la vida, y me vino uno, que quiero comprar oro, tal, que, digo, bueno, pero ¿desde cuándo te interesa a ti el oro? No, porque tal, lo he visto, no sé qué. Vale, bueno, venga, vamos a hablar. No, son 1.000 euros. Es que mira, el año pasado metí 1.000 euros en un fondo indexado y ahora ha bajado un poco y lo voy a sacar y voy a comprar oro. Digo, a ver, no le has dado tiempo a eso todavía. Debería de venderte oro, ¿no? Porque es a lo que me dedico. Pero déjalo respirar eso un poquito. Y es, no sé cuánto ha bajado, pero a lo mejor de 1.000, pues ahora valía 950. Y ya estaba pensando en cambiarse de activo. Y encima, a un activo físico que lleva muchas más comisiones, pues es un tipo de producto totalmente distinto. Totalmente. Y Pero eso es se mueve porque por nerviosismo, es eso, es la gestión esa de... falta conocimiento y falta, pues obviamente, esa mentalidad, gestión emocional y tal. Pero es que justamente ese conocimiento también es lo que te da esa mejor gestión. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el activo, en el caso que has dicho de los fondos indexados, ¿no? Que un fondo indexado baje un 5, un 10% un año, es que es perfectamente normal, porque ese activo está pensado para ir a horizontes temporales de 10, 15, 20, 30 años, y en eso es fantástico y te va a dar una mayor rentabilidad que muchísimos otros activos con una gestión prácticamente mínima. nula. Entonces, como tú bien dices, ¿qué es lo que pasa? Como la gente no sabe, se pone a invertir en algo. Luego comete un fallo, lo vende cuando no toca, compra cuando no toca, porque normalmente las emociones y las noticias que te hacen comprar en máximos y vender en mínimos, más o menos, no exactamente siempre máximos, siempre mínimos, pero vender cuando está bajo o está bajando y subir cuando está alto, y comprar cuando está alto. Entonces, claro, eso es muy contraintuitivo y si no lo entiendes, si no lo aprendes a gestionar, luego, ¿qué es lo que acaba pasando? Que pierdes dinero con cada transacción que haces, con las inversiones, y luego la gente dice, es que las inversiones No son una funciona. mierda, son un timo, no funcionan, es no sé qué, es complicado. No, no es complicado, pero claro, es que es como si te metes a operar un helicóptero y no te has leído ni el manual de instrucciones. Pues es que te la vas a pegar. Seguro. O sea, Has dicho dos cosas para aumentar la capacidad de inversión, el ahorro y generar más ingresos. ujú. ¿Cuál de las dos es más importante? A ver, yo creo que son las dos igual de importantes, pero para mí tienen en un orden. Quiero decir, yo, por ejemplo, si yo te digo, tío, vida o muerte, ¿vale? O haces esto o mañana te mueres. ¿Tú podrías reducir un 20% de aquí a mañana tus gastos? Sí. Pues si vas a morir, algo podrías Ah, recortar, no, ¿no? no, no, claro. Perdona, sí, en el supuesto de que me voy a morir, sí, sí, del Vale. tirón. Y si yo 90. te digo, tío, de aquí a mañana tienes que aumentar un 20% de tus ingresos. Más difícil. Es más difícil, ¿vale? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en redes se denosta mucho el reducir gastos, pero el reducir gastos a lo mejor es más incómodo, a lo mejor es un poco más de sacrificio, pero es muchísimo más Más fácil y rápido. más rápido y más inmediato. Es cuestión de decir, oye, todo el mundo tiene gastos que no necesita, otros que a veces no es cuestión de que no necesites. Quiero decir, si tú, y esto nos pasa a todos, muchas veces, no has negociado tu seguro de coche o no has negociado tu electricidad en 3 Sí, años, puedes ir hoy mismo a negociarlo y seguramente te sale vas a ganando. ahorrar 100 euros, 200 euros al año, lo que sea. Entonces, eso hay que hacerlo. Es parte de, oye, hay que hacerlo ya, hoy, mañana, se puede trabajar, porque es fácil que se optimizan las cosas. Yo lo he visto con miles de alumnos. Todo el mundo puede ahorrar, depende de su situación. Hay una variabilidad muy grande, ¿no? Pero mínimo 1.000 o 2.000 euros al año todo el mundo podría ahorrar. Si ya tienes unos salarios más holgados, porque yo tengo alumnos que son pilotos o que son cirujanos plásticos, y es que esa gente les ayuda a ahorrar 2.000 o 3.000 euros más al mes, pues imagínate tú cómo te cambia tu capacidad de inversión si de repente tienes 2.000 o Claro. 3.000 euros más al mes para invertir. Entonces, eso es inmediato. Luego es verdad que la parte de los ingresos te dicen, sí, es ilimitado. Y es cierto, ¿no? Es ilimitado. Tú podrías ganar lo que quieras. Si depende de tus decisiones, de lo que hagas, de tu empresa, de tu trabajo. Vale. Pero no es tan fácil, ni es tan rápido, ni es tan inmediato, ni es tan claro, ¿no? Reducir un gasto, ya te digo, es tomar decisiones y tomar acción. Aumentar tus ingresos, pues bueno, hay que ver cuál es la ruta, tal. Entonces, creo que los dos son igualmente de importantes, pero en mi opinión y en mi experiencia, hay que empezar por los gastos, porque además eso te pone en un mindset adecuado.
es más rápido y luego ya sí, obviamente, esforzarte en los ingresos. Y la clave está en que cuando aumentes tus ingresos, los gastos intentes no aumentarlos al mismo ritmo, porque si no estamos en las Cada mismas. vez más. Esto te lo digo porque me pasa mucho, ¿no? A mí me llega Ahora que va bien, gasto más, ¿no? También. No, pero cuando llega la gente, ¿no? A mí cuando llega la gente coge y dice, una persona que está a lo mejor ganando el salario medio un poco más, buah, tío, es que no puedo ahorrar más, te juro que lo tengo súper optimizado, tal, no puedo ahorrar más. Y al final podemos Rascas. ahorrar. Me llega un tío o una pareja que ya ha pasado, imagínate que los dos ganan bien alto, ¿no? Oye, pues 2.000, 3.000 euros cada uno, entre la pareja ganan 5.000, 6.000, coño, que mucha gente ya quisiera. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que me vienen diciendo que no pueden ahorrar. ¿Por qué? Porque me llega el niño a un colegio, lleva al niño a un colegio que vale mucho más. En vez de hacer estas extraescolares gratuitas, hacer estas extraescolares de pago. En vez de ir a un gimnasio de 20 euros, van a un gimnasio de 120. Y al final estás en la misma situación. Y es más, me ha pasado, como te comento, con gente, un cirujano plástico que tiene una consulta que está facturando 20.000, 30.000 euros al mes y decirme a la chica que es que no puedo ahorrar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Vale? ¿Ves cómo los ingresos no es todo? Los gastos también hay que saber gestionarlos, ¿no? Si no, al final, pues vas a estar en la rueda, en la carrera de la rata, siempre persiguiendo más ingresos, más ingresos, más ingresos. Pero si al final nunca haces hueco para ahorrar, para poder invertir, para construir activos, generar riqueza, patrimonio, y que eso te acabe dando eventualmente tu libertad financiera, pues vas a estar siempre en esa carrera. Pum, Que en pum, el pum, fondo pum, eso es ser rico realmente, ¿no? No tener dinero, sino tener los activos. Porque pum. tú por mucho que ganes, si lo vas a gastar, La al final de definición mes te de ser quedas... rico, como tú dices, es tener patrimonio, tener activos, ¿no? ¿Qué es esto? Tú tienes lo que son activos, que puede ser acciones, oro, inmuebles, dinero también podría ser, o incluso relojes de lujo, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que tenga un valor significativo o que te genere dinero, que tal. Y luego le restas las deudas, ¿vale? Ese es tu patrimonio neto. Si tú tienes, imagínate, 2 millones de euros en activos y 1 millón de euros en deuda, es lo mismo, entre comillas, que si tienes 1 millón de euros en activo Y cero de y cero deuda. deuda. Ya está. Pues tú tienes 1 millón de patrimonio neto, ¿vale? Eso es ser. Bueno, luego estaría cuánto dinero necesitas ¿Cuánto? para ser Sí. rico. Bueno, eso ya es opinable, ¿vale? Habrá gente que dirá, pues yo con 500.000 me sentiría rico. Bueno, y habrá otra gente que dirá, pues no, yo necesito 5 millones. Pues vale, también me vale. Eso ya te digo, cada uno obviamente tiene que definir sus objetivos y su situación y tal, ¿no? Pero eso es ser rico. Y la única manera de ser rico es o construyes activos o los compras. Bueno, si tienes suerte y los heredas, pues también. Sí, claro, eso pero es que tenga suerte. pero eso ya es menos accionable, ¿no? Para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, ¿qué puede hacer? Oye, pues construir activos. ¿Construir activo qué es? Pues imagínate que tú creas una empresa, esa empresa tiene un valor, tal, y eventualmente, oye, te genera dinero, te da beneficios, dividendos, o la puedes vender, podría ser, o otro tipo de activos. Por ejemplo, mi libro, El Método Rico, es un activo. Yo todos los meses se venden, depende, 50, 100, 200 euros, 200 libros en Amazon. Eso me da unas regalías, ¿vale? O pues un cantante que hace una canción y luego le Lo va a pagan cobrar, regalías o lo que sea, ¿vale? Hay diferentes tipos de activos, propiedad intelectual, tal, no sé qué, que tú puedes construir, que tú puedes crear. Pero luego hay otros que no puedes crear. Por ejemplo, el oro tú no lo creas. El oro lo único que puedes hacer es comprarlo, ¿vale? Entonces, para eso de nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues gastar menos de lo que ganas y dedicar una parte a comprar activos. ¿Qué tipo de activos? Ahí ya podríamos entrar. Oye, eso, ¿en qué estrategia? ¿Cómo lo haces? Tal. Pero si tú vas comprando, esos activos a su vez se revalorizan y tal, y acabas teniendo un patrimonio que si lo haces bien, podría llegar a ser millonario. Un patrimonio de 1, 2, 3 millones. Y, de nuevo, esto yo sé que va a chocar, pero Venga, pues que choque. todo el mundo podría llegar a tener, si hace las cosas bien y empieza pronto, a tener un patrimonio de 1, 2, 3 millones. Lo que pasa es que tienes que empezar a hacer las cosas bien con 20. Pero ¿qué pasa? Que con 20 normalmente tienes la cabeza en Con otras 20 cosas, gastas. ¿vale? Y la gente empieza a pensar esto muchas veces. Hoy en día está cambiando, ¿eh? Y hay mucho chaval joven que yo me encuentro que flipas con la mentalidad que tienen y con las cosas que están haciendo. Pero me encuentro también con mucha gente que empieza a pensar esto a los 45, a los 50, a los 55, a los 60. Ahí estás jodido. Porque el interés compuesto requiere Ya ha tiempo. perdido años. Claro, si tú le das tiempo a tus inversiones, a tu dinero, a tus activos y empiezas a hacer las cosas bien con 20, 25, es que matemáticamente lo que te digo es que sería muy fácil alcanzar un patrimonio de 1 millón de euros. Si empiezas con 60, con la inversión no vas a llegar, a menos que tú tengas una capacidad de invertir 30.000 euros al mes. Un pelotazo. Sí, o pegues un pelotazo, tal. Pero
ya los números y el tiempo juegan en tu contra. Eso es, por ejemplo, lo que le cuesta mucho entender a la gente. Por eso todo el mundo, tío, tendría que ponerse las pilas y empezar con 20, con 22, con 25. No esperar a los 45 para empezar. Te iba a preguntar otra cosa, pero ya que has dicho esto, ¿cómo hacemos para que alguien empiece a los 20? Yo tengo 2 niños pequeños, por ejemplo. Tú vas a ser padre próximamente. ¿Cómo hacemos que esos niños empiecen a invertir jóvenes? Vale. ¿Tus niños, cuando tú les dices algo, lo hacen siempre? No. Vale. Y cuando te ven a ti hacer algo, te copian, ¿no? Suelen aprender por réplica más que por órdenes. ¿Has visto este típico vídeo de Instagram o donde sea, en lo que sale a veces una abuela que va a lo mejor ahí con el bastón y va cojeando, y sale luego una niña de 2 o 3 años y va casi cojeando como la abuela, imitándola, que luego la abuela casi le persigue con el bastón en plan de niña, no me imites? Pero es que los niños imitan, aprenden por imitación, ¿no? Entonces, tío, lo mejor que puedes hacer por tus niños es ponerte tú las pilas y aprender. Aprende y que tu niño vea que todos los meses, oye, se invierte un dinero, se hace aquí. Oye, no te digo que te tengas que convertir en un super mega inversor, pero si alguna vez en la comida, en lugar de hablar de chorradas, hablas de negocios o hablas de inversiones... Porque no tiene que ser un tema tabú, ¿no? Hablar de negocios y de inversiones. No, no debería serlo. O sea, quiero decir, es que no es... A ver, de negocios o de inversiones, quiero decir, si tú no eres emprendedor o eres empresario, entiendo que no hables de empresa, ¿no? Pero de gestión del dinero, en tu casa. de inversión... Es que debería ser una parte de tu vida. O sea, si quieres que te vaya bien, obviamente, ¿no? Igual que a tu hijo, pues oye, le enseñarías a comer bien o le enseñarías a hacer deporte. No para que sea a lo mejor deportista de élite, que no va a ser el objetivo, pero sí que tenga una vida más saludable. Pues esto es lo mismo. Oye, al final hay cosas importantes en la vida, ¿no? Lo típico de salud, dinero, amor, relaciones, no sé qué. Pues tienes que enseñarles lo mismo como para que se manejen bien. Y si tú no tienes ni pajolera idea, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo nada? Sí, tal cual. Volvemos para atrás. Los multiactivos que me has dicho. Vamos a empezar. ¿Cuál sería para ti quizá no el más importante, sino el que más te gusta? ¿Cuál es el activo que más te gusta? Vamos a centrarnos ahora mismo. Sí. Déjame, no sé, que te plantee una pregunta para que veas un poco mi manera de pensar en esto. ¿A ti qué te gustaría más en tu caja de herramientas? ¿Tener un martillo, una sierra, un alicate o un destornillador? O sea, eso ya me lo has comentado alguna vez. La caja de herramientas. Claro, es que es así. Es como, ¿a ti qué te gustan más los martillos? Pues tío, no es que me gusten más los martillos, pero si los utilizo más porque... Si tengo que clavar clavos, pues necesitaré un martillo. Y si tengo que atornillar, pues necesitaré un destornillador. Con las inversiones es un poco igual. Entonces, sí que es verdad que lo que más he hecho y a lo que le tengo a lo mejor, digamos, más cariño, por decirlo así, es a la parte inmobiliaria, porque es lo que más he hecho. Aparte de pequeño, y esto no es broma, a mí me encantaba jugar al Monopoly. Y yo pensaba que eso no se podía hacer más que si en la vida real, más que si eras rico. Y luego me doy cuenta de que se puede jugar al Monopoly. El dibujo del Monopoly es el prototipo de rico, ¿no? Sí, con logo. la gafita, sí, tal. Pero el monóculo. Pero no, en realidad puede jugar todo el mundo si hace las cosas bien, ¿vale? Entonces, eso para mí, joder, pues fue como un cambio de mentalidad brutal. Me ha dado muchas alegrías el inmobiliario. He hecho mucha pasta con eso. Entonces, a mí me gusta mucho el inmobiliario y le tengo más cariño, pero eso no significa que sea mejor, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero decir. Es como, pues yo qué sé, si le tuviera mucho cariño a un martillo, pero no significa que el martillo sea mejor. Pues, mejor el martillo que te regaló tu padre, pues le tienes más cariño. Bien, ya está. Es un poco el tema. Vale. No me has respuesto entonces. Perfecto. Que sí. No. Voy al tema de decir, por ejemplo, pues mira, yo centro mis esfuerzos más en buscar inversiones inmobiliarias o ahora mismo por la situación que hay en España, que si ocupaciones, que si no sé qué, que me parece que mucho también es miedo por todos lados, pero me estoy centrando más en acciones. Pero en acciones no americanas porque con la guerra de Irán me estoy yendo a otro sitio. Yo te digo lo que estoy haciendo, que venga, es otra cosa. ¿dónde estamos enfocados ahora? Eso es otra cosa. Vale, a ver, yo por ejemplo tengo una empresa de inversión inmobiliaria. Con ¿Vale? esa empresa de inversión inmobiliaria, no sé si te lo mencioné antes, nosotros invertimos unos 3,5 millones de euros el año pasado, ¿vale? ¿Vuestros? Sí, nuestros y también con parte del club. Bueno, y un poquito incluso de deuda. ¿Vale? Suelo mezclar diferentes tipos de financiación porque al final es más rentable también. Entonces, aquí invertimos en varios inmuebles en Barcelona, luego hemos invertido también en Málaga y uno también en Murcia, ¿vale? Por ejemplo, y un edificio también en Málaga. Bueno, y un local también cerca de aquí. Bueno, hemos hecho varias cosas, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, es verdad que a día de hoy
yo me gusta mucho, pero tengo un director general de esa empresa que es quien lidera esa pata. Entonces yo ahí le dedico menos tiempo del que antes hacía. ¿Por qué? Porque tengo una persona que está dedicada full time a eso. Está analizando oportunidades, ejecutando, revisando, supervisando, tal. Yo sí que es verdad que pues doy las aprobaciones finales, valido, miro, tal, no sé qué. Y ahora estamos mirando incluso hacer cositas internacionales en otros países también. Pero bueno, eso estamos mirando. Eso no lo he hecho todavía. He hecho alguna cosa, pero no con la empresa. Esto no quita para que luego yo, por ejemplo, con mi holding, por ejemplo, con la empresa que yo tengo por encima, que invierto parte de los beneficios, a lo mejor de las otras empresas que me puedan dar, yo ahí, por ejemplo, suelo hacer más inversiones financieras por comodidad, porque Ujú. donde yo ahora dedico la mayor parte de mi tiempo o de mi capacidad mental es en mis empresas, en gestionar mis empresas, en hacerla crecer. Entonces, mis estrategias de inversión, muchas de ellas son o pasivas o están delegadas, como te he dicho en el caso de la empresa de inversión inmobiliaria. Entonces, dentro de la holding, pues yo ahí invierto en acciones, principalmente en oro y en Bitcoin, ¿vale? Principalmente en renta variable, muy poquito en renta fija, simbólico, un poco más para tener liquidez a corto plazo, y luego también pues una parte de oro y una parte de Bitcoin. En este caso, ya sé que no te va a gustar, Digital, pero supongo. yo lo hago a través de ETFs, ¿vale? Vale. Porque lo que me interesa es la exposición al precio, principalmente, ¿vale? Como te digo, no me complico y prefiero menor coste y simplicidad y tal. Y luego, bueno, hago otras 1000 cositas por probar, porque como parte de lo que hago yo es enseñar y hablar sobre este tema, pues pruebo mucho, pruebo empresas de inversión inmobiliaria, pruebo tal. Soy accionista, por ejemplo, no sé si lo conoces, en Rental, que es una empresa de De tokenización tokenización de inmobiliaria. activos, sí. Bueno, activos Pues, inmobiliarios, sí. pues en eso, por ejemplo, yo soy accionista en el capital de la empresa, estuve como asesor durante varios años en esa empresa y también invierto con ellos como inversor particular, Particular, digamos, ¿no? ¿sigues con ellos? Sí, no Sí. como asesor, pero sí Vale. como tengo parte del capital, ¿no? Entonces, pues también hago ese tipo de cosas, o crowdfunding, toco muchas cosas porque estoy en el sector y tengo que tocarlas para poder hablar con criterio, para poder probarlas. Yo muchas veces pruebo con mi dinero antes de luego decir, oye, esto me gusta, Explicarlo. esto no me gusta, o esta ha sido mi experiencia o tal. Entonces, pero ya te digo, lo grueso, el peso se podría simplificar en la parte de renta variable, oro y Bitcoin, muy poquita renta fija, por un lado, y luego la parte de inversión inmobiliaria por otro. Eso es el grueso de lo que estoy invirtiendo ahora. Eso de inversión inmobiliaria es más como no un trabajo porque no estás tú, pero digamos que tienes una empresa, ¿no? Que una persona que trabaja ahí, Mm. que se encarga de hacer todo, buscar información, buscar locales, pisos, Claro, supongo, requiere adecuarlos. más gestión, Es requiere más más gestión. un trabajo, ¿no? Quizá, o es Bueno, es un trabajo para esa para ellos, persona. exacto, exacto. Claro, Entonces, para mí digamos, es. eres el inversor en esa empresa. Sí, yo soy el dueño, Mm, el propietario de esa empresa y sí, y obviamente ahí yo por eso digo pero es una empresa de inversión inmobiliaria, aunque es verdad que yo ahora no estoy haciendo el trabajo, pero sí que es verdad que el inmobiliario, sobre todo si haces como hacemos nosotros, que principalmente es flipping, lo que hacemos en esa Vale, empresa, vale. No, requiere pensaba que era, bastante gestión. vale, pensaba que era lo que hacíais era comprar activos para quedároslos, gestionarlos y tenerlos allí Eso lo he hecho en el parados. pasado, eso lo he hecho en Vale, el vale, vale. pasado, ahora no lo estoy haciendo así y ya te digo, ahora estamos haciendo más flips. Entonces, claro, eso requiere un trabajo. Por eso tengo a esa persona que es quien lo está ejecutando. Has dicho que habéis comprado en Barcelona. Lo que aquí Ujú. se escucha por Barcelona es que aquí nadie compra, que no compraría nadie ni loco, A algo. ver, compramos en Barcelona hace un año y pico, tal. Ahora no estamos comprando en Barcelona. Porque el mercado se ha complicado mucho con todos los cambios legislativos, la presión que hay política, el ambiente está raro. Mucho inversor extranjero que antes le encantaba Barcelona ya no está comprando. Entonces se ha enturbiado el mercado. ¿Y eso, en tu opinión, va a cambiar o va a seguir así? A ver, hay una parte política que mientras no cambie el entorno político difícilmente cambiará. Si cambia el entorno político, ¿podría mejorar? ¿O Puede no hay ser. marcha atrás en eso? A ver, puede ser porque me refiero en realidad, al final esto es un tema muchas veces de oferta y demanda, ¿vale? Y hay que ver un poco qué llamas mejorar. Mejorar, Sí, eso sería lo primero. vale. Entonces, mejorar para mí, por ejemplo, ¿qué sería? Y esto ya digo, mi opinión. Oye, pues que hubiera más seguridad jurídica para los propietarios Ujú. y para los inversores, ¿vale? Que hubiera también más oferta, porque si hay más oferta tiendes a bajar los precios.
¿Cómo creas esa oferta? Y ahí podríamos debatir. Pues, oye, una parte se podría hacer de obra nueva, una parte se puede hacer de rehabilitación, otra parte se puede hacer de cambio de uso, otra parte se puede hacer de medidas para incentivar el poner en el mercado viviendas que hoy en día a lo mejor no están en el mercado o no están en condiciones de estar en el mercado. Entonces, para mí eso mejoraría, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber políticos y gente que esté dispuesta a tomar las medidas oportunas, necesarias. Me da igual si sean populares o impopulares, habrá algunas que sean populares y otras que no tanto, o para una gente serán populares y para otra gente serán impopulares, pero tomar esas medidas para realmente mejorar el mercado. Mientras los políticos estén más preocupados de chorradas que no aportan valor que de problemas reales profundos, pues la situación no va a mejorar. El problema aquí está que muchas veces los políticos se mueven por votos y hay a veces esos incentivos de, oye, yo lo que quiero es ganar votos, y a lo mejor si veo que hablando de ciertos temas o haciendo ciertas cosas que son polémicas o fáciles o sencillas, me va a venir mejor que meterme a solucionar un berenjenal como puede ser el de las pensiones, que va a ser impopular, además es difícil, es complicado, no sé qué, pues mira, esto no lo toco, patada para adelante y el que venga después que arree. Yo voy a centrarme en hacer otras tonterías que a lo mejor no aportan valor, no son los problemas reales, pero bueno, a mí me viene bien para mi objetivo como político, que es preservarme en el poder, ganar votos, ganar las siguientes elecciones, etc. Seguir 4 años más. Entonces, zonas que estén funcionando bien. A ver, nosotros ahora estamos más o en la zona de Levante o en la zona de Málaga, y Málaga cogiendo con pinzas porque ya ha subido mucho, pero si tienes operaciones concretas, lo que te digo, pues claro, comprar un piso normal en las portales normales en la mayoría de las ciudades en España hoy en día es complicadísimo. Nosotros estamos haciendo reos NPLs, que son temas de deuda, estamos haciendo temas también de comprar a lo mejor edificios o cambios de uso, operaciones que a lo mejor son un poquito más sofisticadas, más complejas, y tiene unas barreras de entrada un poco mayores, o bien sea por capital, o bien sea por problemática, ¿no? Que puedan porque es tener. más problemática, más técnica o tal, y que pues ahí puedes todavía encontrar oportunidades decentes. En el mercado normal, ¿qué ha pasado? Pues que mucho inversor novato ha entrado en el mercado, pues atraído, ¿no?, por la inversión inmobiliaria como si fuera obviamente la panacea, y es verdad que precisamente cuanta más gente se mete en un mismo sector, peor, porque infla los precios de todo, y además sobre todo peor los inversores novatos, porque no saben negociar bien, acaban por desesperación o por impaciencia cerrando operaciones con precios que no son ninguna ganga, y eso hace que infles el valor de todo el mercado, ¿no? Porque, oye, pues si los inversores más exigentes o más profesionales no aceptamos ciertos precios, pero luego llega uno que dice, pues sí, yo lo pago, pues al final el mercado se acaba inflando, y eso sí que es verdad que no hace ningún favor a los precios, ¿no?, en general del mercado. Bien, quedado claro. Cambiando de activo, has dicho Bitcoin, invirtís en Bitcoin, ¿solo en Bitcoin o en criptomonedas varias? A ver, yo tengo varias criptomonedas, ¿vale? Algunas me han ido mejor, otras me han ido peor, pero es verdad que para la mayoría de la gente, sobre todo si no entienden mucho de cripto y no te has formado y no te metes, yo el único activo que veo interesante es Bitcoin. Si me apuras, Ethereum podría ser un segundo, pero te diría que ya es un segundo lejano. Y luego tienes las otras 9.999 criptomonedas que son una puta mierda. ¿Por qué? Pues porque al final es que tiene unas valoraciones que no lo justifica nada, ¿no? La mayoría de las cosas son pura especulación. O sí, vale, pues a lo mejor tienes detrás una empresa, pero esa empresa, oye, ¿qué valor está aportando? ¿Qué facturación tiene? ¿Qué cosas tiene? No, pues es que resulta que es una empresa que, imagínate, tú valóralo, porque son empresas, que eso es la gente lo que no entiende las criptomonedas, en realidad no son criptomonedas, son empresas, ¿vale?, que utilizan la blockchain y tal, pero la mayoría es, oye, pues no, yo tengo una tesis de una tecnología que lo que voy a hacer es no sé qué y voy a monetizar de esta manera, vale, ¿cuánto estás facturando? Yo qué sé, 100 millones, ponte, ¿vale? ¿Qué beneficio tienes? 10 millones. ¿Cómo esa empresa que tiene 2 trabajadores en Taiwán y que no los conocen ni en su casa, que factura 100 millones, estoy siendo muy generoso, que muchas no facturan ni uno, ¿vale? Eso de pruebas todavía. Entonces, tío, ¿tú invertirías en bolsa en esa empresa? Si te da miedo invertir en Google o en Amazon en bolsa porque te parece arriesgado, ¿qué cojones haces invirtiendo en esa criptomoneda que no vale nada? Esa es la realidad. Lo que pasa es que la gente se siente atraída
por esa pseudo Bueno, con lotería. la posibilidad del pelotazo, ¿no? Que hemos hablado antes, de decir, bueno, Por eso, me gasto 100 euros en esto y voy a Pero- multiplicar por 100. pero esa es la mentalidad que les mantiene pobres a la mayoría de la gente. Porque la manera de crear riqueza no es buscar el pelotazo tras pelotazo tras pelotazo. Porque normalmente en esos casos, bueno, es muy parecido a jugar a la lotería. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces no te toca. No te toca. Y que la mayoría de las veces te pegas toda tu vida jugando a la lotería. ¿Y qué has hecho? Pues te has gastado un montón de dinero en lotería a lo largo de tu vida que si hubieras invertido, sí, a lo mejor no tendrías 300 millones de euros. Pero es que tampoco los tienes ahora, porque al final la mayoría de la gente no le toca. Es que no es así. Y en el caso de cripto te diría que es incluso aún peor. Porque en el caso de cripto yo conozco el sector y lo he visto más o menos desde dentro. Y muchas de las cosas están montadas para que unos pocos, que son los que montan el proyecto, convencen a unos pocos más para que inviertan con ellos al principio, enchufan un montón de pasta al marketing, salen. inflan el precio, se salen y todo el que está dentro a tomar por saco. A mí me da igual. Yo he hecho mis 10, 5, 15, 20, 200 millones y esos millones ¿quiénes son? Pues los que han perdido a los demás. Es como un robo encubierto ilegal. Es que es literalmente eso, es una estafa legalizada. Ha quedado claro. Siguiente activo, las acciones. Empresas grandes, empresas pequeñas, por sectores, Aquí un poco también a todo. depende un poco de cómo invirtamos, ¿no? Porque las acciones es el activo, ¿vale? Activo subyacente, pero luego aquí tienes muchos vehículos. Tú puedes invertir directamente en acciones, y como tú has dicho, ahí hay muchos tipos de acciones, ya veríamos, o puedes invertir a lo mejor a través de ETFs o de fondos indexados o de carteras indexadas. Para la mayoría de la gente que no tiene una formación específica, tiempo, criterio para poder analizar y demás, las acciones individuales yo no las tocaría. Porque al final, si no lo entiendes, si no eres capaz de analizarlo, pues Es también un poco una lotería. estás Acertar en la sucio. empresa que va a funcionar. Sobre todo porque no tanto por la empresa, sino por intentar acertar el momento, o sea, ¿Dónde la entrar? combinación de momento de entrada, empresa, más momento de salida. ¿Vale? Porque tú tienes que saber en qué empresa invierto, en qué momento y ¿Cuándo cuándo salgo? salgo. Y si no sabes hacer eso, pues ahí sí que estás jugando de nuevo a la lotería. Luego otra cosa de otra naturaleza son los ETFs o los fondos indexados o las carteras indexadas. Los meto todo un poco en el mismo saco, aunque no es lo mismo, porque la filosofía subyacente sí que es muy parecida, ¿vale? Que es, oye, una cesta de activos o de acciones que si tú la compras y haces DCA, que es comprar todos los meses lo mismo, y lo haces a largo plazo, estadísticamente está demostrado que a partir de 10, 15, 20, hasta 30 años, cada vez tienes más probabilidad de ganar dinero. Y si es a partir de 20 años, estadísticamente, si se repite lo que ha venido hasta ahora, en un 100% de probabilidades, siempre hubieras ganado, nunca hubieras perdido. Esto no quiere decir que no puede Que pasar, no pueda pasar. ¿vale? Pero, coño, estás jugando, es como decir una lotería en la que dices, mira, si estadísticamente en la lotería tú haces esto, tienes 100% de probabilidad de ganar, al menos de recuperar tu dinero y algo. ganar un poco. Bueno, pues ya, Venga. ya por lo menos suena bien, ¿no? Entonces, para la mayoría de la gente, yo creo que esa es la manera de empezar. Sobre todo, lo que te digo, si no entiendes, si no te formas. Oye, a partir de aquí, ¿te informan más? Yo, por ejemplo, pues obviamente sé más, me he formado, luego dentro de mi equipo tengo un especialista que sabe aún más que yo y que le dedica aún más tiempo al tema de acciones, igual que tengo la empresa de lo de bolsa, Vale. pues tengo un tío que sabe de acciones. Y ese tío, pues, le encanta la parte de value, se pone a analizar mucho las acciones, un poco estilo Warren Buffett, ¿no? De decir, oye, pues intentar comprar buenas empresas a precios Precio que nos. razonable o por debajo del valor intrínseco que se llama, ¿no? Del valor real de la empresa. Pues esa filosofía de inversión, pues a mí me gusta mucho porque es muy sencilla, entre comillas, de entender, no tanto de ejecutar. Pero si tú dices, oye, si esta empresa, te voy a poner un ejemplo cercano que hemos hecho hace poco, ¿no? El año pasado hubo un momento en el que Alphabet, que es Google. ¿Vale? Pues había mucho hate, un poco por el tema de la inteligencia artificial. Sí, se le han quedado atrás, que se habían ¿no? quedado atrás, que no sé qué. Pero tú mirabas Google y decías, tío, YouTube, como un tiro. El tema de servidores, como un tiro. El tema de la publicidad, como un tiro. El tema de la inteligencia artificial, tío, tenían de los mejores ingenieros, DeepMind, que es una de las empresas pioneras en el sector. Iba a Decías, funcionar. tío, esto sigue siendo una de las mejores empresas del mundo y te están dando unos múltiplos regalados, ¿no? Múltiplos que es un poco la valoración con la que lo miras y demás. Y dices, esto no tiene sentido. Estás en ofertas. Es como si tú, tío, yo a ti, ahora te digo, oye, tío, mira, tengo aquí un lingote de oro que te lo vendo a 2.000 euros la onza. Mira, 2.000 euros pero esto es 99, o sea, esto es oro de verdad. Sí, lo es. Pues tráelo, ¿sabes? O sea, Sí, no, está claro, no te o sea, lo piensas. O sea, dice, pues si tú tienes claro que el precio está bien, ¿no? Pues esto es igual. Oye,
esto no tiene sentido, esto está regalado. ¿Qué pasó? Que compramos a $100 y pico la acción y ahora está en 300. Bueno, ahora ha caído un poco, ha bajado un poco de 300, pero me da igual. Se ha multiplicado por 3, ahora ha corregido un pelín, pero es que enseguida va a estar otra vez en 300 y pico. Pero hay que saber. El tema es que hay que saber, porque no es 300 es caro o es barato. Pues depende. Puede que en una empresa sea cara hoy en día y sea barata. Y puede que en esa misma empresa hace unos meses o dentro de unos años sea caro o sea barato. Y eso es lo que hay que saber. Si no sabes eso, lo que te digo, acciones individuales, yo a la mayoría de gente no les recomendaría tocarlas porque no van a acertar, van a perder dinero. Vale. Y te he dejado para el final el oro. A ver, el oro es una cosa que me he ido además como cada vez formando más y tal. Yo obviamente he comprado contigo en esto, soy un neófito, ¿vale? En el tema del oro, pero a mí sí que me gusta como una parte de la cartera que tiene pues su funcionalidad, como te decía, ¿no? Para mí el oro que me sirve, oye, pues tiene una parte defensiva contra ciertas cosas, pues contra las crisis, la incertidumbre, la impresión monetaria, ¿no? La negligencia en este caso de nuestros políticos. Entonces, yo lo veo como un activo que me parece interesante para pues mantener o preservar un poco, digamos, la rentabilidad de la cartera. En general, comparado con otras cosas que yo hago, no me va a dar más rentabilidad, porque tengo cosas a lo mejor que suelen ser en promedio más rentables, pero sí que me va a mejorar el perfil de la cartera y va a hacer que, oye, pues a lo mejor igual tengo un puntito menos de rentabilidad que en promedio, pero tengo mucho menos volatilidad. Y en un momento dado me puede servir para, oye, si tengo que el oro se ha disparado y tengo que utilizar parte del oro para venderlo y comprar otra cosa en un momento en el que haya crisis y esté barato, pues lo puedo utilizar. O para otras muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, como te digo, a mí es verdad que el oro me interesa más como protección y exposición al precio que como escenario, llamémoslo apocalíptico, Más masista. Sí, vale. lo tengo en mi casa por si tengo que salir corriendo en una guerra, ¿no? En ese caso yo siempre hago la broma que digo, tío, si vas con 2 lingotes en un sitio de guerra es que te van a pegar un tiro y te los van a quitar. Pero bueno, eso es mi opinión. Es una opinión, es una opinión. ¿Vale? Pero por eso te digo que pero yo entiendo también que es verdad que el oro físico tiene su ventaja de no tienes contraparte. De que dices, oye, no, esto es oro y esto es un dinero con tanto insolante y esto vale y esto tiene 3.000, 4.000, 5.000 años de historia, ¿no? A mí por practicidad yo he tenido oro físico y al final he vuelto un poco al ETF. Pero también entiendo esa parte, que yo entiendo que para mucha gente tenga mucho valor y tengo muchos amigos que tienen oro físico en su casa y tal. Yo ahora mismo pues no, porque no lo hago. Vale. ¿Tienes alguna previsión de precios para oro o algún escenario en mente? A ver, yo lo que veo es que el oro, ¿no? En general, sí, la deuda pública sigue creciendo. Y si la deuda pública sigue creciendo, por tanto, si sigue habiendo impresión monetaria, habrá devaluación de la moneda fiat y por tanto habrá, digamos, revalorización del oro. Yo sí que veo el oro llegando a 10.000, incluso a 20.000 euros, dólares, ¿vale? Perdona, que suelo verlo más en dólares. Lo que no te puedo decir es el tiempo. Eso no tengo ni idea. Y que te lo diga, yo creo que te está engañando. No, totalmente. O sea, que lo veremos, sí, y a lo mejor no tardamos tanto, porque yo creo que depende de lo que pase, pero bueno, es que hoy en día es tan incierto. Ya ves tú con Trump, un día le da por un lado, otro día le da por otro. ¿Cómo voy a hacer pronósticos con este tipo de cosas? Pero lo que sí que veo es que la deuda pública no tiene una solución fácil y no hay, como te decía antes, incentivos políticos para reducirla. Los intereses hoy de la deuda pública son brutales, Entonces, ¿cuál es la única manera de pagar eso? Pues imprimiendo más dinero para devaluar, digamos, el valor total de esa deuda, lo cual hace que el resto de activos valgan más. Por lo tanto, los activos duros, oro, Bitcoin y las acciones de calidad, incluso los inmuebles, pues valdrán más. Van a seguir creciendo. ¿A qué ritmo? Ahí es donde ya te digo que no lo sé y no me gusta hacer predicciones porque me dediqué profesionalmente a esto y vi cómo se hacían por dentro y al final eso es una lotería también. Es un cachondeo. No, a ver, yo me digo siempre la frase esta porque me hace mucha gracia, pero es que es verdad. Mi jefe me decía, tú tortura el Excel hasta que los números digan la verdad. El Excel lo aguanta todo. Claro, decían, ¿a qué hay que llegar? A 10.000, no te preocupes, mira, toco esta variable o esta variable o esta variable. De hecho hay una cosa en Excel que se llama GoalSeek, que es como buscar objetivo, en el que tú le dices, mira, quiero que esta celda llega a este número cambiando esta otra. Y el Excel mismo te hace el ajuste y hace ¡pum! 3,3722 periódico. Y te da el número que tú quieras.
Pues es que eso es lo que hacen muchas veces con las predicciones. Dicen, tío, yo quiero que dé esto. Y luego ya monto la tesis para argumentar y para defender por qué va a pasar esto. Y luego además otra cosa que también muy curiosa pasa con las predicciones. Todo el mundo hace predicciones. Muchísima gente, muchísimos analistas, muchísimos no sé qué. Y muchos buenos analistas tienen predicciones completamente opuestas, contrarias o divergentes o diferentes. A lo mejor no son ni siquiera completamente opuestas, pero diferentes. Claro, el 99% se equivocan y uno acierta. El que acierta, ¡wow, Sí. gurú! ¡Este es un genio! Ya, pero luego ese mismo analista, en otras muchas de las Ha hecho predicciones que ha 100 hecho, más que las ha fallado. las ha fallado, pero solo le das el mérito a la buena que ha hecho, ¿no? Y entonces esto es un poco lo que yo veo con las predicciones, que es un juego un poco inútil. Que obviamente puedes entender tendencias, ¿no? Puedes entender lo que te he dicho. Oye, pues, ¿qué pasa con la deuda pública? ¿Qué pasa con no sé qué? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Y puedes Un poco ver cómo va todo, ¿no? Cómo está todo el sistema montado y ver hacia dónde tienes tú que ir encaminado. Eso sí Pero que tiene sentido, pero decir, oye, el oro o el Bitcoin va a alcanzar, ya decían, ¿no? Bitcoin 200.000 o sí, 250.000 a final de este año, 60.000. ¿Sabes? Nadie tiene ni idea. Esa es la realidad. Y los pocos que tienen algo más de idea es porque tienen información privilegiada o mueven el mercado, Claro. ¿sabes? Entonces, eso para la mayoría de la gente no es tampoco viable. Entonces, más te vale un poco pues intentar menos adivinar y hacer esas estrategias que, entre comillas, funcionen, entre comillas, casi pase lo que pase, ¿vale? Pues muy bien, Richard. Nos quedamos con eso, con la tranquilidad, con la paciencia y con las cosas poquito a poco. Sentido común y criterio, yo creo que esa es la clave. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Estás invitadísimo la próxima vez que quieras. Muchas gracias a Y vosotros. desear que te vaya todo muy bien. Mañana cuando salga este vídeo no sé cuándo será, pero mañana tienes un auditorio que llenar aquí en Barcelona. Así que Bueno, también está lleno ya, ya ¿no? está lleno, ya está lleno. Se llenó Pues ayer, nada. ya hicimos sold out, 600 personas vamos a estar en el auditorio de la Illa, o sea que va a estar muy guay, la verdad. Pues eso, que vaya muy bien todo. Muchísimas gracias.